renuncia nada más y nada menos que la primera ministra neozelandesa. Una sorpresa para todos, créanme, peregrinos, para todos. Y bueno, pues vamos a ver. Jacinda Ardern guió Nueva Zelanda a través de una pandemia, un ataque terrorista y varias catástrofes naturales. Ahora considera que es el momento de pasar el testigo. Hoy quiero anunciar que no me presentaré a la reelección y que mi mandato como primera ministra concluirá a más tardar el 7 de febrero. Sé bien lo que exige este trabajo y ya no tengo suficiente energía para hacerlo como merece. Es así de simple. Ardern se convirtió en la primera ministra más joven cuando fue elegida en 2017 a la edad de 37 años. Rápidamente se ganó el reconocimiento global por sus políticas abiertas e inclusivas. Al año siguiente tuvo un bebé y pasó a ser la segunda jefa de gobierno de la historia en dar a luz durante el cargo. No soy la primera mujer con varias responsabilidades a la vez y en lo referente a dedicarme a la política, hay un montón de mujeres que abrieron el camino antes y lo lideraron. Su compasiva respuesta a la matanza en la mezquita de Christchurch en 2019 le valió el reconocimiento generalizado. Solo un mes más tarde, el Parlamento neozelandés cambió la legislación sobre armas de fuego. Su reacción firme y decidida ante la pandemia le dio aprobación general para revalidar el cargo en 2020. Nueva Zelanda cerró fronteras de inmediato e impuso un largo bloqueo para frenar la propagación del virus. Pero ahora los sondeos indican que ha perdido popularidad y debe hacer frente al incremento de varias amenazas violentas, en particular de los grupos antivacunas. Ardern insiste en que esa no es la razón de su renuncia. Sé que habrá mucho debate a posteriori sobre esta decisión para dirimir cuál es la verdadera razón. Soy humana. Los políticos somos humanos. Lo damos todo mientras podemos hasta que llega el momento y para mí ya ha llegado. Ardern dice que aún no tiene planes para el futuro más allá de pasar más tiempo con su familia. Bueno, no sé ustedes qué piensan, peregrinos. A ver, espérenme. Ahí está. Bueno, pues vámonos con la nota. Dice, Jacinda Ardern deja un legado, mientras renuncia como primera ministra de Nueva Zelanda. Que, pues, o sea, además es y ha sido, lo ha demostrado durante su mandato, una mujer muy fuerte, con mucha decisión. De hecho, en la cumbre de la OTAN que se llevó a cabo en Madrid el año pasado, a mediados del año pasado, que seguramente, pues si me siguen ya desde hace algunos meses, ustedes recuerdan que pues, yo le estuve dando cobertura al evento, por supuesto, ahí de la cumbre de la OTAN. De hecho, déjenme buscar la foto para que vean. OTAN, cumbre, Madrid, Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur. Hay una foto famosa donde... Esta, mira. Déjenme que cargue. Sí, es esta. Bueno, pues aquí sale justo ya. Bueno, aquí, no sé si la alcancen a ver. Esta fotografía, del lado izquierdo, el primer ministro australiano. Luego sigue Fumio Kishida, el primer ministro japonés. Después sigue Ardern, la primera ministra neozelandesa. Y luego Yoon Suk Yeol, el presidente de Corea del Sur, el actual presidente de Corea del Sur. Y bueno, en esta cumbre de la OTAN, obviamente estos países no son parte del bloqueo de la OTAN, pero en Madrid, en la cumbre de la OTAN del año pasado,
Estos 4 países, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, formaron parte ya como países no miembros del bloque de la OTAN, pero sí países aliados. ¿Qué significa esto, peregrinos? Pues que digamos que la OTAN no entraría a defenderlos directamente en el caso de un conflicto. O sea, no, ni ellos tendrían que responder a defender a un miembro que fuera atacado, pero lo que sí es cierto es que ahora sí están más cerca. Se van a, pues como el término lo dice, países no miembros aliados de la OTAN. ¿Qué significa? Mayor compromiso pues de estos 4 países en afiliarse a la perspectiva, al orden impuesto desde Occidente, además de temas democráticos, sociales, culturales, sobre todo militares, mayor cooperación militar, darle algún tipo de permiso a, por ejemplo, Estados Unidos, como ahora lo hace Japón, de abrir otra base militar. Australia, por ejemplo, ahorita que tiene muchos problemas, muchos roces con China, el que Australia le permita a Estados Unidos darle submarinos nucleares en lo que le entrega a los que Australia le compró a Estados Unidos. Todas estas cuestiones de alguna manera se hacen más grandes, o sea, se dan más concesiones, muchos más permisos. Y está por ejemplo, en América Latina, Colombia es el país que, digamos, se denomina como Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Colombia es un país no miembro, aliado del bloque de la OTAN. Es un país que tiene mucha fuerza militar estadounidense. Colombia, en el dado caso de que hubiera, imagínense este caso, para decirles específicamente por qué es importante estos países que ayudan a la OTAN. Bueno, porque imagínense que hay un conflicto en Cuba. No, por ejemplo en Venezuela, que Venezuela le da permiso a Rusia de poner misiles. Bueno, pues inmediatamente la OTAN manda un montón de poderío militar a Colombia. Esto no sucedería, peregrinos, o sea, les estoy nada más dando un ejemplo de para qué funcionaría un país no miembro aliado de la OTAN. Entonces, imagínense que Venezuela le abre las puertas para que Rusia ponga todo el poderío militar que quiera. En ese momento, como está demasiado cerca de otros países aliados de Estados Unidos, que tienen bases militares estadounidenses, en ese momento la OTAN podría enviar todo su poderío a Colombia, ya que es un país, aunque no miembro, pero sí aliado del bloque de la OTAN. Bueno, ¿por qué les menciono todo esto? Porque Nueva Zelanda, junto con Corea del Sur, Japón y Australia, estuvieron presentes en la cumbre de la OTAN el año pasado, precisamente oficializando el que se convertían en países no miembros, pero sí aliados del bloque de la OTAN. Y yo recuerdo perfectamente el discurso de Arder, de la ex primera ministra. No, todavía no, lo deja el cargo en febrero. Pero bueno, la que ya dijo la que ya presentó su renuncia como primera ministra neozelandesa, su discurso fue brillante. Fue un discurso que, si ustedes recuerdan, digamos, los acuerdos o los logros a los que llegaron todos en la OTAN en la cumbre del año pasado, fue que iban a tener a Rusia como su principal amenaza y a China como su principal reto. ¿Qué significa esto? Que a Rusia habría que frenarla de ese momento al futuro, o sea, ahorita, había que frenarla a como diera lugar. Y a China, pues buscar mecanismos para frenarlo, pero no en estos roces tan peligrosos como con Rusia. Recuerden, para la OTAN, a partir del año pasado, China se convirtió en su principal reto y Rusia en su principal amenaza. Y el discurso de Arder, de la primera ministra neozelandesa, fue de: nuestro país ha sido ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas para que funcionen bien, para que funcione bien una sociedad. Nueva Zelanda fue ejemplo del manejo de la pandemia y dijo que ese mismo orden, esa misma disciplina,
esa misma forma de hacer bien las cosas lo iba a trasladar Nueva Zelanda al bloque de la OTAN y que ponía a su disposición su territorio y pues sus recursos para ayudar al bloque de la OTAN a mantener la paz en toda esta región del Indo-Pacífico. Obviamente, ¿contra quién? Pues contra China. Pero les mencioné esto, peregrinos, y les quería enseñar la foto porque es una mujer muy, pero muy fuerte. Es una mujer que marcó historia en la política exterior, sobre todo. Ella, junto a Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia, es otra mujer también muy fuerte, muy directa, obviamente pro occidental, demasiado liberal, pro libre mercado, pro globalización. O sea, son mujeres demasiado inteligentes que no están ahí por ser mujeres. O sea, se ganaron ese lugar, confirmaron que las mujeres pueden liderar un país y liderarlo bien. Y les digo que esta renuncia le afectó mucho al feminismo porque quisieron abordar esta renuncia a algunos colectivos que están en contra del feminismo diciendo, vean cómo las mujeres no pueden. Bueno, pues yo les digo, peregrinos, que en lo que yo he estado siguiendo, si alguien es capaz en política exterior, y lo demostró, fue precisamente Jacinda Ardern y también Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia. Si bien no han sido figuras como, por ejemplo, se me fue el nombre. Bueno, si alguien me puede apoyar ahí en el chat, la que era presidenta, la que era canciller de Alemania, no puede ser que se me fue el nombre. Bueno, ella, ahorita me voy a acordar, y si alguien se acuerda, por favor ahí me lo pone en el chat. Angela Merkel, exacto, Angela Merkel. Si bien no son una Angela Merkel, que ella sí marcó un parteaguas absoluto de la política exterior en mujeres, pero sí se le acercan mucho, o sea, le hacen mucho honor al legado que dejó Angela Merkel como canciller de Alemania. Y bueno, antes de seguir con la nota, saludo rápidamente a Miguel Hernández, muchas gracias, a Sergio Rodríguez, que dice saludos desde California. Muchas gracias, Sergio, un abrazote hasta Califas. Jonathan dice saludos desde Nicaragua. También dice que pues bendiciones, saludos Jonathan, a Sergio, a Miguel, a Valerie, saludos hasta Oaxaca, no estamos tan lejos, hermano, muchas gracias por seguirme. Y gracias a todas y a todos los que me están viendo y que no han escrito, pero les agradecería mucho si me dan un like, si comparten el en vivo. Me ayuda pues, a llegar a muchas más personas, peregrinos. Entonces, bueno. Jacinda Ardern dice, ha puesto a la pequeña Nueva Zelanda. Fíjense. De hecho, vean cómo empieza la nota. Porque Nueva Zelanda es... Bueno, seguramente por si no lo... Saludos, Pedro. Hasta República Dominicana. Un abrazote. Vean, por ejemplo, vean el tamaño de Nueva Zelanda, o sea, es un territorio mini, es un mini territorio. Está obviamente muy cerca de Australia, está en esta región del Indo-Pacífico, más hacia el sur es de los, pues sí, digamos es el último de todos estos países, Japón, Corea del Sur, Australia es el último de arriba hacia abajo. Bueno, aquí en uno que se vea bien porque no se ven. Bueno, pues ya ahí medio lo ubican. Pues déjenme, me meto a mapas acá al de Google. Pero bueno, o sea, pues es un territorio muy, pero muy pequeño. A veces, no sé si a ustedes les gusta hacer esto, peregrinos. A mí me gusta mucho como de repente ver el mapa y ver qué países están limítrofes con otros. Eso me apasiona mucho. Entonces, bueno, aquí está Nueva Zelanda, muy cerca de Australia. Luego tenemos todos los países del sudeste asiático, Malasia, Vietnam, Filipinas, Indonesia, todas estas islas
y países cercanos. Aquí está el gigante asiático, China, las dos Coreas y Japón de un lado. Entonces vean, toda esta zona que dice Mar de Filipinas, aquí ustedes están viendo, o sea, toda esta zona que dice Océano Pacífico, y ven esta línea dividida, pues toda esta zona es la que Estados Unidos junto con Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda están intentando hacerse del poder para que China no cambie el status quo en toda esta región del Indo-Pacífico. Entonces, cuando me escuchen mencionar el Indo-Pacífico, a lo que me estoy mencionando es, pues a lo que me estoy refiriendo, perdón, es a todo este mar que está en medio de Estados Unidos, del continente americano, entre el continente asiático. O sea, aquí lo tienen. Bueno, pues dice, ha puesto a la pequeña Nueva Zelanda en el mapa en sus 5 años como primera ministra, convirtiéndose en un ícono global para la política de izquierda y las mujeres en el liderazgo, incluso mientras luchaba en casa con la economía y las restricciones del COVID-19. La mujer de 42 años que llamó la atención por llevar a su bebé a una reunión de las Naciones Unidas y usar un hijab, que es ustedes saben, de la cultura árabe, después de una masacre dirigida a los musulmanes. Anunció, obviamente, Nueva Zelanda, que después de ahí se aprobó una serie de políticas restrictivas con las armas en Nueva Zelanda. Dice, anunció el jueves de manera igualmente dramática, o sea, el día de hoy, que renunciará en menos de 3 semanas, diciendo que no tenía más en el tanque, que no tenía más energía. Sé fuerte, sé amable, repitió la primera ministra más joven de Nueva Zelanda en más de un siglo a través de su actual mandato, pero su liderazgo empático y sus habilidades de gestión de crisis a menudo enmascaraban las deficiencias de su gobierno. Considerado agradable y atractivo, Ardern advirtió hablar desde el corazón y sonreír a través de la diversidad. Bueno, esto es error del traductor Peregrinos. Aquí obviamente era considerada, agradable, atractiva. Ardern convirtió hablar desde el corazón y sonreír a través de la adversidad en una fórmula ganadora para llegar al poder en 2017 y regresar con una victoria explosiva en 2020, cuando dominó por completo la pandemia en su país. Nueva Zelanda fue de los países que se mantuvo económicamente, pero que además no sufrió los estragos en salud por la pandemia, que sí sufrieron la mayoría de los países alrededor del mundo, incluidos mi país, México. Su liderazgo estuvo marcado por eventos sin precedentes para la nación insular de 5 millones. O sea, vean la cantidad de personas, y es una potencia económica. Dice, la masacre en 2019 de 51 fieles musulmanes por supremacismo blanco y la erupción del volcán White Island, y el año siguiente la pandemia. Todo esto, pues de alguna forma ella logró pues controlar todas estas tempestades. Los problemas aumentan, las calificaciones caen. Entonces ya sí es cierto que ella tenía bastante presión en sus hombros, y por eso muchos dicen que la renuncia no vino porque ya no tuviera más energía en el tanque, sino porque casi fue obligada a renunciar debido a la baja aprobación que ya tenía y a los problemas más grandes a los cuales se enfrentaba. Dice, Ardern recibió elogios en todo el mundo por su respuesta a los ataques de Christchurch, a los que calificó de terrorismo. Con un pañuelo en la cabeza, conoció a la comunidad musulmana diciéndoles que Nueva Zelanda estaba unida en el dolor. Ella prohibió las armas de fuego semiautomáticas y otros bordillos de armas a las pocas semanas de la masacre, que yo me acuerdo de esta noticia. Fue vista como un ejemplo para Estados Unidos, que ustedes saben, la cultura de las armas en Estados Unidos es muy fuerte, y mucha gente lo tomó como un ejemplo para decir, bueno, si Nueva Zelanda pudo restringir las armas en tan pocos días, ¿por qué Estados Unidos no ha podido en tantos años si se han dado tantas masacres?
Bueno, porque yo ahí diría que, entre muchas otras cosas, claro, el problema está en que la cultura de las armas en Estados Unidos es muy, pero muy fuerte. No se compara a la cultura de las armas en Nueva Zelanda. Dice, Ardern fue noticia mundial en 2020, presidiendo el parlamento más diverso de Nueva Zelanda, con más de la mitad de las mujeres miembros. Bueno, ahí perdonen que se escuchó una moto. Dice, con más de la mitad de las mujeres miembros y el mayor número de legisladores indígenas y maoríes. Cuando llegó el COVID, fue una de las primeras líderes en cerrar las fronteras y perseguir una estrategia de tolerancia cero que mantenía a los neozelandeses a salvo del virus, manteniendo las tasas de mortalidad muy pero muy bajas en comparación con las de otras naciones. Pero no todo el mundo estaba contento con su enfoque de ir duro y temprano, que incluía un confinamiento nacional por una sola infección. Entonces, pues obviamente las personas tampoco era que estuvieran muy a favor de estar encerradas y de que se les reprendiera inclusive por no estar encerradas. Además, muchas personas, yo no diría antivacunas, yo diría escépticos en la cuestión de las vacunas, o que no, personas que no confiaban en los estudios que se tenían hasta entonces en la comunidad científica médica. Y bueno, pues ella tuvo una política muy en contra de todo ese grupo que no estaba seguro de vacunarse, que se manifestaba a favor de salir, y bueno, pues eso le trajo desaprobación. Y bueno, pues aunque sí fue una cara nueva en la política neozelandesa, Soy decide irse. Muchos dicen que por la presión interna de su país, que ya estaba perdiendo muchos votos, y algunos otros afirman que pues era la presión tan alta por toda, no solamente por el tema interno sino externo, que repito, al ser Nueva Zelanda un país occidental, pues apoya directamente a la OTAN en contra de China.